Vamos a empezar orando. Gracias Señor por este hermoso día, Jesús. Gracias Señor por este momento, Señor, en el que te adoramos, Señor, en el que te honramos, Señor, en el que te dimos lugar a vos, Señor. Te damos gracias por eso, Señor. Hoy te pido, Señor, que esta palabra, Espíritu Santo, sea guiada por vos y sean tus palabras, Señor, tus palabras de bendición, Señor, a través de mí, Señor. Que seas vos, Jesús, solo vos. Gracias, Señor. En tu santo nombre, amén. Amén. Bueno. Para hacer esta palabra tuve como tenía un montón de ideas. Era como que me venían un montón de cosas así. Y no es la primera vez que me pasa, pero acá me pasó como más fuerte, como que lo sentí más fuerte. Y yo quería hablar un poco del propósito y del plan de Dios. Que bueno, como todos sabemos, Dios tiene un propósito para todos, ¿no? Y el propósito que Dios tiene para nosotros y el plan de Dios que tiene para nosotros es uno en común. Dios nos dio un propósito a cada uno, pero que es el mismo. El propósito es el mismo. ¿Cuál es el propósito? Llevar almas a la salvación, hablarles a las personas de Jesús, que lo conozcan, imitarlo a Él, parecernos cada vez más a Jesús, ¿no? Ayudarnos a nosotros mismos, a perfeccionarnos unos a los otros. Bueno, el propósito es ese, honrarlo, adorarlo a Jesús acá en la tierra hasta que Él venga, ¿no? Porque Él va a venir. Y ese es el propósito y plan de Dios que tiene para nosotros, que es uno en general, y eso es lo que nos une, ¿no? Como hermanos. Pero otra cosa, que es de lo que más me llamaba la atención, me venía en la mente, otra cosa son los procesos por los cuales tenemos que pasar para llegar al propósito, ¿no? Una cosa es el propósito y otra cosa son los procesos, lo que hay en medio para llegar al propósito, para cumplir la voluntad de Dios, el propósito. Y bueno, los procesos sí son individuales, ¿no? El propósito es algo en general, pero los procesos son muy personales, son individuales, porque mis procesos no son los mismos que tus procesos. Yo puedo pasar por cosas que quizás son similares, pero yo lo puedo pasar de una manera y otra persona lo puede pasar de otra. Capaz que yo lo paso así rápido, de un día ya está, pasé el proceso, ya crecí, pero otra persona capaz que no, y así sucesivamente. Y esto, lo de los procesos, lo podemos poner como ejemplo con un montón de historias de la Biblia. Los discípulos pasaron un montón de procesos para poder llegar a cumplir el propósito de Dios, ¿no? Y siguen cumpliendo el propósito, ¿no? Porque siguen perfeccionándonos a través de sus ejemplos, nos seguimos perfeccionando nosotros. Y siguen cumpliendo el propósito. Por ejemplo, yo pensaba en Juan el Bautista, que estuvo un montón en la cárcel y hasta la muerte, ¿no? Porque pobre murió ahí. Y así un montón, por ejemplo, Pedro también, Pablo, que también estuvo preso, Jesús, obviamente, que pasó por la cruz, tuvo un proceso dolorosísimo, físico, fue un proceso largo, y lo que los une a ellos y a nosotros es que, bueno, a ellos en este caso, es que tuvieron paz en medio de ese proceso, ¿no? Porque ellos sí sufrían, tenían un dolor físico, emocional, pero ellos tenían la paz y la convicción de que eso iba a pasar, de que ellos estaban cumpliendo el propósito de Dios. Entonces ellos estaban en paz, sabiendo de que después de eso iba a venir lo mejor, ¿no? Y a veces nos confundimos, a veces, no sé, cuando el proceso es doloroso, cuando el proceso se hace denso, sentimos que no avanzamos y nos quedamos ahí. A veces decimos, no, esto no puede ser plan de Dios, esto no puede ser parte del proceso de Dios porque es re feo, yo no quiero pasar por esto, no me gusta. Pero en realidad sí, en realidad esos procesos por los que pasamos es algo que nos ayuda a avanzar para cumplir el propósito de Dios. Esos procesos por los que pasamos son los que nos perfeccionan para tener el carácter de Jesús, para poder
alcanzar esa madurez espiritual que necesitamos. Cada proceso nos ayuda a avanzar un poco más. Y Jesús está en medio de eso. Jesús está en medio de nuestros procesos, porque somos sus hijos, somos los hijos de Dios, y Él está con nosotros en todo momento, hasta en los peores momentos, que son los procesos. Y cuando Jesús estuvo en la cruz, creo que nadie vamos a pasar un proceso como Jesús, porque fue el peor de los procesos, pero Él tenía paz en su corazón a pesar de estar sufriendo, porque sabía que después de esa cruz iba a pasar lo que Dios dijo que iba a pasar, el propósito de Él se iba a cumplir. Entonces, a Él no le importa, o sea, sí, obviamente sufría porque somos humanos, pero tenía paz. En ese momento Él tenía paz y tenía convicción de que todo iba a estar bien. Y esto es lo que me encanta de Jesús, es esto, de que el proceso es personal, es algo de vos y Él, es algo que Él sabe lo que hay en tu corazón, Él sabe por el proceso del que vos estás pasando. Y eso es hermoso, porque el propósito lo compartimos todos, pero el proceso es muy personal, es entre vos y Jesús, que lo compartimos con nuestros hermanos porque necesitamos ayuda, necesitamos pasar esos procesos, no podemos solos. Pero es algo personal y eso es lo que me gusta de Dios. Y porque también es entender que en estos procesos siempre hay un plan, ¿no? Siempre hay un plan mejor por el cual tenemos que pasar. Y quizás nosotros en esos momentos decimos, no, esto no puede ser como decía antes, esto no puede ser un plan de Dios porque esto no me trae paz, no me gusta. Pero no, en ese momento Dios nos puede, ahora les voy a contar un ejemplo de eso, Dios nos perfecciona porque Él tiene planes mejores. Como dice en Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. El plan de Dios es de bienestar, ¿no? Y yo pensaba en este momento, me confrontaba a mí misma, venía en el pensamiento de decir, si Juan el Bautista leía esto en ese momento en la cárcel, ¿él de verdad iba a pensar que era un plan de bienestar y no de calamidad porque estaba pasando re feo, ¿no? O Jesús en ese momento leer eso. Y yo decía, claro, porque ellos tenían la convicción, ellos tenían la paz de que eso iba a estar bien. Entonces, para ellos no lo veían como una calamidad, ellos lo veían como, tengo salvación, estoy con Jesús, y si tengo que morir por Él lo voy a hacer. No veían la calamidad dentro de eso. Entonces, eso me trajo una re paz, porque me hizo entender de que sí, a veces nosotros quizás humanamente pensamos que estamos pasando por una calamidad, pero en realidad no, es un plan de bienestar, porque Jesús nos está perfeccionando en ese proceso. Y cuando dice, a fin de darles un futuro y una esperanza, ese futuro y esa esperanza no es algo material, no habla de una casa, un auto, cosas que podemos ver en esta tierra, ¿no? El futuro y la esperanza es Jesús mismo. Él nos da, Jesús es nuestra esperanza y nuestro futuro. Y entonces, ese es nuestro fin. Jesús, siempre nuestro fin va a ser Jesús, nuestro medio va a ser Jesús, siempre es Jesús. Entonces, es eso, entender que Él tiene mejores planes, que sus pensamientos no son los nuestros. Que nosotros podemos tener un pensamiento y Él va más allá de nosotros mismos. Y es tan difícil de explicarlo porque no lo podemos entender con nuestra mente humana, ¿no? Pero es así, él ve más allá. Nosotros vemos lo que vemos ahora, nuestros procesos, y la pasamos mal, y bueno, pero Dios ve más allá, Dios ve el futuro, ve todo lo que va a pasar. Entonces, es entender y ponernos un poco, porque no podemos tanto, ponernos en el lugar un poco de Dios y tratar de comprenderlo, lo que Él quiere hacer en nosotros. Porque para algo, siempre pasan las cosas. Y entonces estos procesos nos ayudan a aprender a soportar, ¿no? A soportar más las dificultades, como dice en Santiago 1, del 2 al 4. Dice, hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba,
ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final, para que sean mejores y puedan obedecer lo que les ordene. Acá está re clarito, ¿no? En esos procesos nos ponen a prueba nuestra fe para crecer más y así poder seguir la voluntad y así poder llegar al propósito que Dios quiere. Y los procesos pueden ser de diferentes maneras para cada uno. Pueden ser físicos, pueden ser mentales, espirituales, como quieras llamarle a tu proceso, pero pueden ser de distintas maneras. Por ejemplo, una situacional, ¿no? Cuando a veces Dios nos pone en lugares que no queremos, quizás. Capaz que hay un lugar donde no queremos estar, donde no sabemos por qué estamos ahí, no queremos estar, queremos irnos. Y es un proceso, porque uno no quiere estar en ese lugar, pero lo tiene que pasar, porque sabe que lo tiene que pasar. Y a veces Dios nos pone en lugares que no queremos, pero son los lugares donde tenemos que estar, donde ahí Dios nos quiere para algo, ¿no? Y ahí es cuando viene el no enfocarnos en uno mismo, lo que yo quiero, y enfocarnos en lo que Dios quiere. Porque nuestra carne siempre va a querer la comodidad, siempre va a querer lo que uno conoce, va a querer estar en su zona de confort, ¿no? Pero el Espíritu Santo no. El Espíritu Santo, Él quiere hacer que crezcamos espiritualmente. Y para eso hay que pasar por pruebas, hay que pasar por procesos, porque si no, no tiene sentido seguir a Dios. No tiene sentido, no creceríamos nunca si no pasaríamos por pruebas o procesos. No creceríamos, no podríamos crecer espiritualmente. A lo mejor que Dios haga un milagro así y bueno, pero no creo, ¿no? Porque si no seríamos como robots o algo que siempre estamos re bien y todo así, no. Entonces los procesos son necesarios para tener el carácter de Jesús, así nos vamos perfeccionando. Y entonces tenemos que esos procesos o dificultades, quizás dejar de verlos como algo tan malo y empezar a verlo como una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para crecer en Jesús, para avanzar y para avanzar la carrera que estamos siguiendo todos, ¿no? Para alcanzar ese propósito. En Primera de Pedro 1:7 dice, ahí está. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Nuestro fin, la esperanza y nuestro futuro es Jesús, que va a venir. Y estas pruebas, como dice acá, en Primera de Pedro, van a demostrar que nuestra fe es de verdad, que nuestra fe es verdadera, que nosotros somos hijos de Dios y vamos a superar cada prueba, cada proceso que nos viene a nuestra vida. Porque en Jesús todos los procesos tienen un propósito. Cuando no estamos en Jesús es como, cuando alguien no está en Jesús, a mí me pasó, yo no entendía por qué pasaba por cosas, era como no entendía, te frustrás, te pones mal, pero cuando conoces a Jesús verdaderamente, empezás a entender los procesos. No los ves como algo tan horrible, sino que empezás a pensar, esto es para crecer, yo necesito crecer en Jesús. Y algunos procesos que son horribles nos llevan a conocer más a Jesús, ¿no? Porque nos llevan a su presencia, nos llevan a buscarlo más. Y eso es lo lindo también. Parece una locura hablar de que los procesos son lindos, ¿no? Pero es así, porque en Jesús lo ves de otra mirada, lo ves de otra perspectiva. Entonces, el proceso es eso, morir a uno mismo. Porque los procesos nos ayudan a sacar cosas de nosotros, todo lo que nosotros queremos y que Jesús sea más en nosotros. Es morir a uno mismo los procesos, nos ayudan a morir a uno mismo. En 2 Corintios 4:17 dice que nuestros sufrimientos son pasajeros y pequeños en comparación con la gloria eterna y grandiosa a la que ellos nos conducen. Acá está diciendo que los sufrimientos nos conducen, los procesos nos conducen a la gloria eterna.
¿no? Entonces, esos procesos, esos sufrimientos, eso, todo lo que está pasando, o lo que vas a pasar, o lo que pasaste, todo eso nos van a conducir a la gloria eterna de Dios. Nos van a conducir a parecernos más a Jesús. Y para cuando Él venga, estar listos y preparados. Y a veces inconscientemente, o sea, no nos damos cuenta, no queremos pasar por esos procesos. Y evitamos situaciones, como estamos tan cegados y queremos eso, bueno, nos desviamos y no pasamos por esos procesos, eso que no nos gusta. Entonces, algunas veces hay que pararnos a preguntar y decir, ¿será esto está bien lo que estoy haciendo? ¿O está bien por dónde voy a ir? Este plan, lo que yo quiero. Porque está bueno hacer esas preguntas por lo que dije anteriormente. Porque nuestra carne siempre quiere la comodidad, todo lo que nos gusta, lo que nos deja cómodos, ¿no? Y el Espíritu Santo a veces no. Entonces, aunque sea peor para nosotros o no lo veamos tan bueno, a veces hay que guiarnos por el Espíritu Santo, ¿no? Y decir, bueno, Señor, sí, lo voy a hacer, aunque no me guste. Lo voy a hacer porque sé que si vos me estás diciendo que lo haga es porque vos querés que haga algo ahí. O en esta situación. Entonces es eso, aprender a escuchar a Dios, a escuchar al Espíritu Santo y aprender a ser sensibles a su voz y dejar que Él nos guíe, aunque pasemos por momentos que no querramos, aunque pasemos por situaciones, por lugares que no querramos, siempre Dios tiene planes mejores, Jesús tiene planes mejores. Es ir confiados, es lanzarse confiados en Jesús y saber que Él tiene el control, saber que Él tiene el control de nuestra vida y nos va a guiar y nos va a ayudar. Porque como dice en Proverbios 19:21, el corazón humano genera muchos proyectos, pero lo único que prevalece es lo del Señor. Entonces nosotros podemos planear un montón de cosas, podemos irnos para evitar los procesos, lo que queremos, pero lo único que queda, que prevalece es lo que el Señor quiere, lo que Dios quiere. Y siempre va a ser lo que Él quiere. Entonces, pero tenemos que darle lugar a eso, ¿no? Porque Jesús nos deja el pase libre y nosotros decidimos, vamos tomando decisiones y está bueno tomar las decisiones que Él quiere para nosotros, no lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, como dije antes, los procesos nos ayudan a morir a nosotros mismos y no hay que rendirnos en esos procesos, en esas pruebas. No hay que rendirnos, tenemos que ver esos procesos y dificultades como una oportunidad para crecer y encontrar, que esto es lo más difícil, encontrar la paz en medio de esos procesos. Encontrar la paz y la convicción de que eso que estamos pasando no se compara a lo que va a venir después. Tenemos que tener eso en mente, tenemos que meditar. Ahora está muy de moda eso de meditar. Y es verdad, sirve, ¿no? Meditar. Parar un poco, frenar un poco en ese proceso, en eso que estás pasando. Frenar un poco y empezar a escuchar la voz de Dios, ¿no? A escuchar lo que Él tiene para decirte en ese momento. De que no te rindas, de que sigas la carrera. De que seguí luchando, seguí en ese proceso porque por ahí tenés que ir. Porque tenés que pasar por esa prueba de fuego para ser más parecido a mí. Eso es lo que vos tenés que escuchar de Jesús. Eso es lo que yo escucho de Jesús. Y que los planes son mejores siempre. Él siempre tiene mejores planes. Y en Isaías 43:2 dice... Ahí voy. Dice: cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Y esto es verdadero, porque vamos a pasar por aguas profundas, pero Dios va a estar con nosotros. Vamos a pasar por dificultades, pero no nos vamos a ahogar, no nos vamos a quedar ahí en el agua ahogándonos, vamos a salir. Cuando pasemos por el fuego de la opresión, de los procesos, de las pruebas, no nos vamos a quemar. Esas llamas, esa que nos duele, no nos va a consumir. Porque tenemos en convicción que todo lo que estemos pasando ahora va a ser
algo que nos va a ayudar a crecer para cumplir el propósito de Dios. Y eso es lo que Dios nos quiere decir. Y yo les voy a contar un ejemplo que me pasó hace como 2 semanas, que yo iba a un lugar donde no tenía ganas de ir. Yo decía, ay, ¿por qué Dios tengo que ir? No tengo ganas, bueno. Y yo fui al lugar. Y iba desganada, vieron cuando van así como que no tienen ganas de hablar con nadie, no tienen desganada. Y bueno, voy a la casa de esta persona y parece una simple cosa, pero es real. Yo lo sentí. Bueno, y la señora tenía en la remera, decía en inglés, decía plan de Dios. Y yo me quedé como, esto es raro. Porque la señora no cree en Dios, pero decía plan de Dios la remera. Vieron que ahora se usa cualquier cosa. En inglés uno se compra remeras y no importa lo que diga, vos te lo pones. Y la señora parece que se lo compró y decía plan de Dios. Y yo me quedé como pensando, decía plan de Dios. ¿Sí? Y yo decía, Dios, ¿qué me querés decir con esto? Y yo, y como que se me fue ese desgano, ¿no? Cuando vi la remera se me fue. Y después de pasar un tiempo hablando con la señora me empieza a decir, ¿sabes que mi hijo me hablaba de Jesús ayer? No sé por qué me hablaba de Jesús. Y yo me quedé re impresionada. Dije, no, esto no puede ser. Fue como, claramente no era coincidencia, ¿no? Y claro, ahí entendí que por esto me llevó esta prédica, ¿no? Lo que yo les quería transmitir. Todo esto me llevó a esa situación mínima de una remera y que la chica dijo que el hijo habló de Jesús, me llevó a pensar esto, que hay procesos por los que pasamos que son necesarios, que quizás no queremos estar ahí, pero Dios claramente quiere hacer algo ahí, en ese lugar donde no queremos estar, o en esa situación donde no queremos estar. Y cuando pensamos y empezamos a tener convicción de que los procesos son para eso, para crecer, ya no le damos tanto lugar al diablo, ¿no? Porque a veces vienen dificultades, el diablo, y sí, obviamente está detrás, ¿no? De todo lo malo, pero cuando le damos lugar a Dios en esa dificultad, ya cambia nuestra perspectiva, ya cambia, no, esto es para crecer, así que no te doy lugar, esto es para crecer. Es como Job, cuando pasó todo lo que le pasó a Job, eso fue para crecer y demostrar su fe, ¿no? Entonces, cuando le damos lugar a eso, en vez de decir, no, esto me está matando, me está atacando, sí, obviamente, pero esto es para crecer, pero esto yo lo tomo como una oportunidad para parecerme a Jesús, para acercarme más a Jesús y que Él me transforme, que Él siga transformando mi corazón. Entonces ahí ya no tiene lugar, ya no puede contra vos, porque sabe que la paz de Dios está con vos, sabe que Jesús está con vos y que en esa dificultad está Jesús está en todos lados. Entonces ya no le das lugar a que esa dificultad, a que ese proceso te quiera matar, te quiera destruir, ¿no? Te quiera robar tu identidad. Porque Jesús está en el medio de todos los procesos por los que pasamos. Y bueno, eso era lo que yo quería hablar, sobre los procesos. Y nada, que en esos procesos tratar de, como dije antes, de tomarnos un momento y no concentrarnos tanto en los problemas de ese proceso por el que pasamos, sino concentrarnos, ponernos la atención en qué Jesús nos quiere decir a través de eso, a través de ese proceso, a través de eso que estamos pasando. Entonces, bueno, ahora oremos por esto. Cerramos los ojos. Gracias, Señor. Gracias, papá, por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que vos estás en medio de todos nuestros procesos, Jesús. Señor, sabemos que algunos procesos no nos gustan, Señor, por los que tenemos que pasar. Algunos procesos que no nos gustan, Señor, pero nosotros hoy, Señor, te queremos decir que te tenemos en cuenta en esos procesos, Señor. Y que queremos tu paz, Señor, tu paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de esos procesos. Y queremos entenderte, Jesús, queremos entender qué es lo que vos nos querés transmitir a través de esos procesos.
qué es lo que vos querés que hagamos, Señor, en esos procesos, Señor. Porque sabemos, Señor, que después de los procesos, Señor, después de las dificultades, Señor, viene todo lo bueno, Señor, todo lo lindo, Señor, porque vos a través de esos procesos nos ayudás a crecer espiritualmente, a crecer en vos, Señor, a tener más tu carácter, Señor. Y eso es lo que queremos, Señor. Hoy cuando cantábamos, Señor, no nos queremos conformar, queremos más. Es eso, para no conformarnos, Señor, van a venir pruebas, Señor. Para no conformarnos, van a venir procesos, Señor. Porque cuando queremos más de ti, Señor, cuando queremos más y más, Señor, para alcanzar eso, Señor, tenemos que pasar sí o sí por pruebas o procesos, Señor. Por eso, Señor, te pido que nos fortalezcas, Jesús, que nos fortalezcas para poder pasar esos procesos de otra mirada, Señor. Para no darle lugar, Señor, al diablo en esos procesos, Señor. Para darte a vos el lugar que te mereces, aún en medio de esos procesos, Señor. En medio de la tormenta, Señor. En medio donde no vemos una salida, Señor. Queremos mirarte a vos, Señor. Queremos tener nuestro enfoque en vos, Señor. Queremos que sean tus planes, Señor. No los nuestros, Señor. Porque tus planes son los mejores, Señor. Tus planes son lo eterno, Señor, son cosas que nosotros quizás ni podemos entender con nuestra mente humana, Señor. Pero nosotros tenemos la convicción y la fe, Señor, de que tus planes son mejores que los nuestros, Señor, porque tus pensamientos no son los nuestros, Jesús. Te damos gracias, Jesús. Gracias por esos procesos que nos acercan a vos, Señor. Gracias por esos procesos que nos ayudan a entender y comprender tu voluntad, Señor, lo que vos querés hacer en nosotros, Señor. Te pido, Jesús, que nos sigas transformando, Señor. Que nos sigas transformando porque queremos parecernos más a vos, Jesús. Queremos dejar de lado nuestras cosas, Señor, nuestros proyectos, todo lo que tenemos en mente, Señor, y queremos seguirte a vos, seguir lo que vos querés hacer en nosotros, Jesús. Te pido por todos mis hermanos, Jesús, que están hoy acá, Señor, y todos los que van a mirar y están viendo este video, Señor, para que en el medio del proceso vengan a tus oídos, a los oídos de ellos, Señor, tus promesas eternas, Señor. Tus promesas de que tus planes son mejores, Señor. Tus promesas de que nos estás perfeccionando, Señor, hasta cuando vos vengas, Jesús. Queremos estar completos, Señor, para cuando vos vengas, Señor, porque vas a venir, Señor. Y todo esto que vemos acá, todas las dificultades, todos los procesos son pasajeros, son cosas que van a pasar, que de un día para otro van a desaparecer y solo vas a quedar vos, Jesús. Solo va a quedar tu hermosa presencia y tu paz y tu misericordia y todo lo que viene de ti, Jesús. Solo vos vas a quedar, Jesús. Por eso queremos perfeccionarnos, a pesar de que duela, Señor, a pesar de que pasemos por pruebas de fuego, Señor. Sabemos que no nos vamos a quemar porque vos estás de nuestro lado, Señor. Pero queremos pasar esa prueba, Señor, porque nuestro anhelo es parecernos más a vos, Jesús. Es imitarte, Señor. Queremos parecernos más a vos, Jesús. Queremos ser como los discípulos, Señor, que se tenían que morir por vos, Señor, lo iban a hacer, Señor. Que se tenían que dar su vida por vos, lo iban a hacer, Jesús. Que pasaron por procesos muy difíciles, Señor, pero ellos tenían la convicción en su corazón de que todo lo que iba a venir no se comparaba a lo que estaban pasando en este momento. Queremos ser como ellos, Señor, queremos ser como vos, Jesús, que aguantaste todo en esa cruz por nosotros, Señor, sabiendo todo lo lindo que iba a venir, Señor. Gracias, Señor. Te doy gracias en tu santo nombre, Jesús. Amén.